Buenas hermanas y hermanos en Cristo, bienvenido de nuevo a Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Espero que te hayas mantenido tú que me estás viendo, fuerte en el Señor. Y hoy te tengo un mensaje que Dios quiere hablar y impactar tu corazón y tu vida con este mensaje. Y el mensaje es, ¿estás ejercitando tus dones espirituales? Esa es la pregunta que el Señor te está diciendo a ti personalmente. ¿Estás ejercitando tus dones espirituales? Y muévete en fe para ser de bendición a otros. Ese es el mensaje de hoy. Dios. Vamos a comenzar directamente con la palabra del Señor porque es un poquito largo y voy a moverme rápido porque esto lo hice en inglés y me demoró bastante y tengo muchas notas, muchos versículos bíblicos. Voy a leerlo rápido, pero después tú lo puedes leer con más cuidadosamente en tu tiempo con el Señor para que lo tomes como un pequeño estudio. Y si ya lo sabes, tal vez oyes algo que tal vez el Señor toque tu corazón o lo mira de otra manera o implementa lo que ya sabes, ¿verdad? Porque siempre podemos aprender algo. Es la manera que yo lo miro. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con 1 de Corintios 12, del 1 al 11, donde habla de los dones. Y dice así rápidamente, dice: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba levándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatea a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Tenemos ahí el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro la fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este es el mensaje de hoy. De nuevo es: ¿estás ejerciendo tus dones espirituales? Esa es la pregunta, háztela como que Dios te la está preguntando a ti personalmente, que Dios bajó ahorita y está al frente tuyo y te está diciendo: ¿estás ejerciendo los dones que yo te di? Los talentos que yo te di, ¿los estás ejerciendo para ser de bendición a otras personas, a mi pueblo? Porque hay personas que necesitan oír algo que yo he puesto en ti. Hay una esencia que solo viene a través de ti. Aunque el hermano aunque el hermano, el vecino de él es cristiano y lo tiene tal vez a la par y tú vives media hora, hay algo que yo he puesto en ti que va a impactar esa palabra cuando tú la sates, porque es la vasija que yo quiero usar, aunque tiene tal vez una persona ahí al lado. My God, robo shere beke. Me siento la presencia de Dios ya. Vamos a ir a Romanos 12, 6, 8, rápido también, que dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son otros. Tenemos aquí la palabra de sabiduría, uno de ellos. Solo voy a hablarte por encimita en alguno de ellos. Tú ya después puedes ir a buscar y a ver qué es lo que Dios te ha hablado en tu vida personal, en tu relación que tienes con Él, y darte cuenta qué son los dones que hay aquí, en cuáles tú operas. A la larga no sabes cuáles tú operas. A veces tal vez tienes uno o dos y no has pedido más. Te voy a decir cómo bíblicamente tú puedes pedir.
Espérame que no me quiero confundir aquí. Espérame, que no busque este en español. Dame un segundito, perdóname. 1 Corintios 12:31. Espérame. Ok. Hay algunos dones que a veces tal vez tú no tienes, pero quisieras tener. Es bíblico de tú pedirlos. En el caminar con ser tú cristiano y que vas madurando, a veces tiene algo que lo miras en otra persona y que tú quieres fluir en ese don. Pídeselo. Está aquí en 1 Corintios 12:31, te lo leo rápido, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores. Pídelos. Es bíblico. Pídele a Dios que te revele cuáles son los dones que fluyes. Los dones que tienes que tal vez no estás fluyendo todavía en ellos. A través de tu caminar vas a ver cómo vas a ir recibiendo también nuevos dones que tal vez no los tenías, o tal vez no sabías que los tenías y no estabas operando en ellos. Una de las cosas que te recomiendo para saber qué dones tienes, levanta un ayuno, un clamor a Dios y preséntale ese ayuno y dice: Señor, estoy haciendo este ayuno para que me reveles qué son los dones que tengo, Señor. O presenta un ayuno si quieres tener otro don. Humíllate en la presencia de Dios. Él sabe cuál es la razón de tú querer los dones, porque muchas veces a veces los quieren, pero para hacerse los creídos o para hacerse los importantes, que Dios los está usando en liberación, que los están usando en hablar en lenguas, en sanar a la gente. A veces es por uno mismo, pero Dios sabe a veces la intención de una persona. A veces no nos lo da por eso, porque hay una manera mal cómo los vamos a utilizar también. Pero si tú los estás queriendo utilizar porque, vamos a decir, el dolor de las personas te duele, te pones a llorar, eres muy sentimental cuando miras a una persona enferma, Dios quiere urgentemente usarte en el don de liberación. ¿Por qué? Porque sabe que lo vas a administrar de una manera correcta. Y vas a traer toda administración que sea de sanar a una persona para la gloria. No es todo para las redes sociales. ¡Ay! Yo hice el milagro que la persona se levantó de la silla de ruedas, como muchas personas hoy en día. Y muchas de esas personas, porque, gracias, Espíritu Santo. Por eso es que te amo y te quiero mucho. Quiero buscarte un versículo muy importante. Espérate que me bajo ahorita. Ok. Estaba buscándolo en inglés para después buscarlo en español. Dame un segundo. 11:29. Tienes que tener mucho cuidado a veces. No te puedes dejar llevar, como lo dije en un video, por los milagros y las cosas que las personas hacen, porque a veces muchos pastores y muchas personas, muchos hombres y mujeres de Dios están fuera, que ya Dios los ha descartado, como hizo con Saúl, y Saúl no se había dado cuenta que ya la presencia de Dios no estaba fluyendo en él, pero el don y la profecía y todo fluía, porque Dios lo que te da en dones, Él no te lo quita. Por eso tienes que tener discernimiento para saber quién está fluyendo bajo el don del Espíritu Santo y quién está operando a través de otro espíritu, que ya Dios no está, aunque el don esté operando, no está todavía en la presencia de Dios. Esto es bíblico, Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y Dios nunca va a contradecir su palabra. Son los dones que Él te da. Por ejemplo, si tienes el don de sanar y a veces estás en pecado o a veces estás haciendo cosas y tú te vas a dar cuenta que todavía tu don muchas veces puede fluir, pero la presencia de Dios no está ahí.
Ahora vienen otros espíritus, como dicen, familiares, que a veces se meten en lo que es la brujería, en todas estas cosas, y cuando tú crees que es un movimiento del Espíritu Santo, no es el movimiento del Espíritu Santo, es otro espíritu que no es de Dios. Así como lo miramos en el libro de Éxodos con Moisés, cuando estaban al frente ¿cómo se dice? De Faraón, del faraón, creo que se dice en español, con las culebras. Estaban los dos, estaban los brujos de Faraón y estaba el nombre llamado de Dios Todopoderoso, que era Moisés, con las cosas de los bastones y las culebras y los dos podían hacer las mismas cosas. Para alguien es una advertencia, mira, porque me bajó eso ahorita del Espíritu Santo y lo sentí. No te fijes mucho. Preocúpate por ti, cómo tú le puedes servir al reino de Dios con lo que Dios te ha dado a ti para que tú ministres, con tus dones y tus talentos. Voy a entrar rapidito. Oh my gosh, que tengo tantas notas. Espérame. Vamos a hablar rapidito con la palabra, el don de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría ayuda a otros en tomar decisiones y estar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios te da ese don, tienes un don como a veces a veces tú te vas a dar cuenta que a veces las personas dicen, ¿cómo? Tú eres una persona que siempre puedo venir porque siempre me das un consejo que me pone, tú sabes, a la voluntad de Dios, me ayuda a ser mejor persona, me ayuda a... te hace mejor tomar decisiones. A veces tú del grupito, puede ser que las personas, tus amistades, una del grupito, ustedes sea una de las que más toma mejores decisiones. Puede ser que esté fluyendo ahí en el don de wisdom. Dicen en Proverbios 1:7. No lo busqué en inglés, espérame, en español. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tú tienes un temor de Dios, pero de reverencia, no temor de que tengo miedo, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Ese temor Dios te da mucha sabiduría. Cuando tú estás en obediencia al Señor, Él puede confiar muchas cosas. Tienes el don de sabiduría, tienes el don de la palabra de conocimiento. Es tener una revelación divina de Dios. A veces que solo Él puede hablar a través tuyo de otras personas. A verdades que solo el conocimiento de Dios puede saber y te las revela a ti con el don de conocimiento. Que normalmente es para ayudar a muchas personas en el pueblo de Dios. Y para ti, cuando estás ministrando especial liberación, estos dones fluyen bien, fuerte. Tienes el don de la fe, de confiar en Dios, en cosas súper difíciles, cosas que como que es un milagro que solo Dios puede, porque en la Biblia dice que todos tenemos una cantidad, como decir, un measure, una cantidad de fe. Pero está el don de la fe, que no todas las personas operan en el don de la fe. Y hay muchos pastores incluso que no operan en el don de la fe. Ellos nos enseñan a nosotros cómo tener fe, la palabra de Dios, anímense, hagan esto, pero ni ellos mismos a veces operan en el don de la fe porque no tienen ese don. A veces es bueno tener en tu congregación o en tu ministerio una persona que fluya en los dones de la fe, porque a veces en esos dones de la fe se imparte algo en lo espiritual que crea ese milagro, el don de esa fe, el don de fe a través de esa persona hace cosas milagrosas. Que a veces ni el pastor puede traer, porque no fluye en ese don de la fe. Es un don particular de la fe, donde hay cosas milagrosas que a través de la imaginación y de la fe de esa persona, que Dios le ha dado a esa persona ese tipo de fe, se crean cosas. Yo he tenido oportunidades porque yo fluyo en ese don, donde Dios ha hecho cosas brillantes para mí y para mi familia. Por esa fe que la gente me ha dicho, oh, esto y el otro. ¿Cuántas veces, te digo yo, cuando yo era homeless? Es que no quiero que se me haga tan largo el video. ¿Cuántas veces
pero me lo trajo el Espíritu Santo, so voy a ser obediente. ¿Cuántas veces cuando yo no tenía dinero y estaba a veces homeless con mis hijos, no tenía dinero ni para echarle gasolina? Y era tanta la fe que yo decía, y con mis hijos en mi carro, mis hijos algún día van a testificar de todas estas cosas, porque Dios les ha dado un testimonio para ellos, y aunque algunos de ellos no están todavía en los caminos de Dios porque se apartaron, cuando ellos vuelvan, ellos mismos van a testificar muchas de las cosas que ustedes me van a oír a mí decir, porque ellos fueron testigos de todo esto que vivimos nosotros como familia. ¿Cuántas veces a través de este don de la fe yo decía, y era con una fe que yo iba llorando y se me salían las lágrimas, y otra persona hubiera dicho, oh my God, qué miedo, se nos va a quedar el carro en medio? Y te lo juro, en la presencia de Dios Todopoderoso, cuántas veces a través de este don de la fe yo iba a una larga distancia y sin gasolina, no con poquita, con la cosa roja, el empty, vacío. Y yo por el don de la fe yo decía, Señor, tú me dijiste que tú me vas a llevar aquí. Tú me dijiste que la provisión está aquí para mí y a mis hijos. Y yo llegaba a ese lugar. Yo llegaba a esos lugares con el tanque en el rojo. Pero yo iba alabando a Dios, poniendo mi música de adoración en ese carro con mis hijos pequeños. Y yo no sabía que yo fluía en este don de la fe, pero te puedo hacer muchas historias así que me pasaban, que mis hijos son testigos porque lo vivieron conmigo. Y a veces el temor de ellos como que me quería, porque me decía, mamá, no vamos a llegar, mamá, esto y el otro. Y yo decía, no, como que no me dijeran nada, don't tell me anything a veces. Porque como que el diablo a veces los estaba usando a ellos inocentemente para que mi don no fuera manifestado en ese don de la fe. Y yo le decía, no me digan nada. Y a veces subía el volumen de la música cristiana que estaba en la radio más alto. Y yo iba, Señor, y con lágrimas, pero con lágrimas porque sabía que Dios si yo confío en tu palabra, Señor, que tú no me vas a abandonar aquí con mis hijos. Y yo necesito llegar a ese lugar para recoger mi provisión. Mira que me trajo mucho recuerdo de las bendiciones de Dios, de verdad. El don de sanar a las personas, de ver milagros de enfermedades mentales y físicas de las personas. La capacidad de a veces orar por una persona, sea físico o emocionalmente, y mirar ese don ser manifestado, que la persona sale sanada, sale levantada de las... Bueno, no, esos son de milagros, que ahora vamos para el segundo. Y el Espíritu Santo es operando todo. Él opera a través de todos estos dones y Él quiere ser tu portavoz en tu mano, en tu boca, para que Él te use a ti a través, para sanar a personas. ¿Cuántas personas hemos a veces tenido al lado? Y a veces, ¿sabes? Yo fluyo en el don de sanar, de sanación para la gloria de Dios también. ¿Cuántas veces? Y una de las maneras que te voy a decir que yo lo hacía mucho, era porque cuando yo trabajaba para el Seguro Social, por 17 años para el gobierno federal, a mí me tocaba hacer muchas aplicaciones de incapacidad. Entonces todos los días estaba oyendo, imagínate, por muchos años, tengo cáncer, tengo HIV, tengo un tumor, tengo depresión, tengo artritis, tengo todas las enfermedades que tú puedes decir, todas pasaban. Todas las oí a través de los años, tomando la aplicación y los documentos médicos y todo esto para ver si los casos iban a ser aprobados o negados para las personas. Y ahí yo no sabía, ahí fue cuando Dios comenzó a usar el don de sanación, porque yo miraba que muchas personas, en el gobierno federal es ilegal tú estar con la religión, pero yo a veces calladita, porque se me salían las lágrimas a veces cuando entrevistaba a las personas, y más cuando eran las viudas que venían, que sus parejas, ¿verdad?, de tantos años venían y fallecían y tenía que tomarle la aplicación de viuda, ¿verdad? Me daba tanto dolor y a veces yo les agarraba la manito por el huequito que teníamos y yo oraba, ¿me permite orar, señora? Calladita. Y yo hacía una oración. Y a veces la persona me decía ahí mismo, ay, siento algo, decía, siento algo, siento como un calor. Ay, o a la misma la agarraba, como que una electricidad también, pero era muy seguido. Y ahí fue cuando me di dando cuenta que tenía el don de sanar a la gente, porque la gente siempre, y cuando los abrazo, peor todavía. A veces Dios me da una palabra de sanación y fluyo en el don de profecía también, y en el don de sabiduría, y el Señor me dice, abraza a la persona, porque tal vez esa persona nunca ha sentido un abrazo, nunca le han dicho que lo quieren.
Y hay un tipo de sanación cuando tú abrazas a una persona, no para todo el mundo, pero el Señor a mí me ministra a mí mucho en las personas, es dar abrazos. Y las personas son quebrantadas y sanadas a través de ese abrazo. Y me lo han dicho, oh, sentí algo, cuando tú me abrazaste sentí algo, como que algo me salió, como que algo esto. No quiero que el video se haga largo, pero también tú que fluyes, pastor, pastora, mujer de Dios, hombre de Dios, tú mismo lo has experimentado también, tal vez en otros dones o en este mismo don también. Yo cuando sé que el don de sanar me está fluyendo o que va a fluir para la gloria de Dios y que comienzo a sentir calor o como energía, especialmente en mi mano derecha. Entonces yo sé que tal vez en el perímetro donde yo estoy, puede estar en el supermercado, en un hospital, en mi trabajo, pero hay alguien ahí que Dios quiere manifestar su gloria de sanación, el don de sanación que sea ejercitado, porque ya comienzo a sentir el calor en mis manos. Entonces yo comienzo a orar en ese momento y a veces abro en lenguas, y entonces comienza a fluir y entonces el Señor ya me apunta a la dirección donde yo tengo que moverme. Y allá voy y oro y la persona de verdad que estaba enferma. Todo en la presencia de Dios para conocer todas estas cosas. El don de profecía es un don que alienta al pueblo. Habla de las cosas proféticas de Dios. Es la comunicación del mensaje de Dios para las personas. Y este don, muchas iglesias no lo quieren, el don de profecía, y no quieren a los profetas, porque esto descubre mucho pecado en las iglesias. El don de profecía, la persona que fluye, que yo fluyo en estos dones, yo sé cómo el Señor me usa mucho a veces para pecado de las personas. Y no para hacerlas sentir mal, sino para que vengan a los caminos de Cristo y puedan arrepentirse. En medio de la iglesia también. Y lo hacemos con un corazón de amor, porque nunca es para llevarle bochorno a la persona, sino para que puedan tener la oportunidad de arrepentirse. Pero muchos ministerios no quieren a los profetas y no dejan que el Espíritu Santo fluya en este don de profecía, porque tienen miedo, porque muchos de ellos viven en secreto, en pecado. Y este es uno de los dones que se mueve muy fuertemente, porque Dios usa a los profetas para sacar el pecado, y más ese pecado de su casa. Tienes el don de discernimiento para discernir falsas doctrinas, falsas profecías, discernir los espíritus alrededor de las personas, qué espíritu opera a través de una persona, si es el espíritu de Dios, si es el espíritu un espíritu malo. Y podemos discernir también si es nuestra propia voz también a veces. El don de lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de los profetas o el de profetizar. Confronta mucho al cuerpo de Cristo, ya lo dije, confronta mucho al cuerpo de Cristo porque los pecados quieren ser ahí escondidos. Por eso es que muchos profetas y muchas personas que fluyen en el don de profecía son rejected, rechazados. No nos quieren a veces. Espérate que estoy leyendo mis notas. El don de la fe. Es un don que normalmente Dios usa, por ejemplo, en las iglesias, las personas que fluyen con el don de la fe para avanzar la obra de Él. Porque a veces hay proyectos que necesitan hacerse en las iglesias ¿verdad? En la casa de Dios. Y una persona que opera con la fe siempre va a traer normalmente esas cosas que aunque no se ven, hay un sentir, hay una cosa segura que nadie te mueve, te planta en eso, que va a suceder. Esto es un despertar que provoca ese milagro. El don de la fe provoca el milagro en un nivel alto. Tiene en el don de sanación, tienes que es bíblico. Yo hablo en lenguas y me acuerdo, y me ha pasado muchas veces que a veces a persona ha querido hablar en lengua y me da testimonio y yo le digo, vamos a orar. Pero solo lo hago cuando a través del Espíritu Santo me dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha oído tal vez la petición de esa persona y ha mirado el corazón. Y me ha usado a mí para impartir ese don. La impartición de dones
también es bíblico. Te vamos a llevar porque todo lo que te digo aquí es bíblico. No quiero a nadie aquí, o como dicen, religioso. Y para que tú mismo también aprendas. Siempre con la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 1 del 6 al 7 dice: por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Esto es Paul cuando él estaba diciendo, Pablo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la impartición de manos. Eso es bíblico también, donde tú puedes impartir un don con la cobertura y la sabiduría del Espíritu Santo. No todo como que tú eres el que, porque tú no tienes poder. Yo no tengo poder en absoluto a hacer nada. Pero hay momentos que a veces la petición de una persona de tener un don es tanto el deseo, y Dios sabe el corazón, que a veces me ha dicho a mí: ora por esta persona. Y la persona, yo he comenzado a hablar en lenguas, y comienzo a hablar en mi lengua, y le digo a la persona: ya Dios te dio, la abrazo, oro por ella, y mientras la estoy tocando, le digo yo: activa el don de lengua que ya Dios te lo entregó. Y le digo yo: vas a sentir como algo que son palabras tontas, que como que tu mente quiere pronunciar algo, suelta la lengua. Y cuando comienzo a decir así, a veces la persona comienza, y de repente comienza a hablar su lenguaje ya angelical personal de esa persona. Me ha pasado varias veces para la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos nosotros no es para glorificarnos, sino para que el reino de Dios sea avanzado, para que la gente crea también que hay un Dios que de milagros. El Espíritu Santo no retiene ninguno de sus dones. Él quiere, y ya te lo leí en uno de los versículos bíblicos antes, que lo puedes mirar el video. Si se te olvidó de nuevo, léelo. Donde tú puedes pedir el don. Tal vez tú no lo tienes y quieres tener un don. Él no lo retiene. Él está esperando que tú lo pidas. Y cuando tú lo pides, tienes que saber cómo cuidarlo también. Por ejemplo, en el don de sanación, cómo yo cuido mi don. Entre más, para que el don vaya creciendo más y se vaya poniendo más fuerte, tienes que ir practicándolo más. Por ejemplo, en este don de sanación, todos los días yo estaba orando por una persona. Muchas aplicaciones, si hacía 10 aplicaciones, por lo menos 3 aplicaciones se me presentaba la oportunidad de calladito orar por alguien. Estaba en mi almuerzo y me salía fuera de la oficina, y no es ilegal hacer una oración. Entonces yo tomaba a veces mi almuerzo, mis 30 minutos, porque tal vez la persona estaba esperando su ride. A la persona que yo ya había entrevistado estaba esperando que la vinieran a recoger, y yo decía: señora, ¿puedo orar por usted? Y yo violentamente ahí y sin miedo y temor oraba, porque ya no estaba dentro del building. Los dones tienes que ponerlos en práctica. Yo 2 veces el Señor me ha dicho: ve a un hospital. Y fui al hospital y me senté 7 y 8 horas sentada ahí en la sala de espera, y esperando que el Espíritu Santo me ministrara. Y me decía: ve y pregúntale a esta persona mientras está esperando. Y yo oraba por esa persona. Y a veces no vas a ver un milagro, porque a veces los milagros no son exactamente que pasan en ese momento. A veces son los milagros que decimos progressive, que van pasando, la sanación va pasando de poquito en poquito. Tienes el milagro también, el don de milagros, que es cuando miras a veces que las personas se levantan también que se me olvidó cubrir que el don de milagros, cuando la gente mira que se levantan de repente de la silla de rueda, cuando no pueden caminar. Don de milagros, cuando están muertos y Dios los resucita. Don de milagros, que están tal vez con un cáncer número 4 o SIDA, ya casi que se van a morir, y Dios los sana. Don de milagros. Dios quiere preguntarte el día de hoy: ¿cómo estás ministrando todos estos dones que tienes, que yo te he dado? Porque todos tienen. La cosa es que tal vez no te has sentado en la presencia de Dios porque no tienes relación para preguntarle a Él: Dios, ¿qué es lo que he depositado en mí? ¿Qué es lo que hay en mí? Que va a ser de bendición para mi familia, para otras personas, para mí mismo. El don de sanación en mí, con todos los traumas que yo he tenido y estando en la presencia de Dios, muchas veces yo no he necesitado que nadie ore por mí, porque el Señor no permite que nadie me toque mi cabeza.
Y mucho de mis sanaciones, de no estar tomar cosas médicas, de todos mis traumas que me declararon lo que le dan a los militares, el PTSD, todo esto que estaba con medicamentos, yo dije, Señor, si tú me sanas, yo voy a servirte más a ti. Y yo me acuerdo que por fe, yo dejé todos mis medicamentos, que a veces no se los recomiendo a todo el mundo, depende de lo que tiene. Yo no soy médico, tienes que hablarlo y en la presencia de Dios, lo que Dios te deje sentir a ti. Pero yo lo sentí fuerte con mi don de fe y yo dije, yo de un día para otro dejé mis medicamentos, después de tomarlos por 3 años. De un día para otro. En el don de fe, muchas veces yo tengo un dolor de una migraña y antes de correr a una pastilla, yo misma. Porque digo yo, Señor, si tú me usas para el don de sanidad a otras personas, yo mismo me lo voy a poner y yo me pongo así y me pongo estoy como a veces con dolor de cabeza y yo estoy, Señor, se me va en el nombre de Jesucristo. Este dolor de cabeza no viene de ti, Señor. Mi cuerpo, por la llaga de Jesucristo, yo soy sanada y comienzo a declarar la palabra y cuando ya miro 10, 15 minutos ya ese dolor se me ha ido. So, te dejo con esto, que esta palabra sea de bendición. Levanta un ayuno. Pregúntale a Dios, humíllate en la presencia de Él. ¿Qué es lo que me has dado, Señor? Que yo estoy aquí siendo egoísta de no compartirlo con otras personas. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Para sanar a alguien, para hacer de liberación. Algo tienes que Dios te ha dado. Algo tienes que estás dormido todavía ahí porque no te ha interesado tenerlo. No te ha interesado en realidad conocer. Y lo principal es que no te ha interesado, es porque lo más seguro, el 95%, 99% es porque no tienes una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, todas estas cosas, tú las quieres tener. Porque tú quieres ser un puente de bendición para alguien. Así como alguien fue un puente de bendición a mí en usar el don de profecía, en usar el don de sanación, en usar el don de, ¿cómo se dice? El don de la palabra de conocimiento, el don de sabiduría. Alguien fue, como se dice, courageous, tuvo valentía y eso fue lo que usaron para enseñarme mi propósito, para encaminarme. Y así tienes tú que tener esa fe, es quitarte ese miedo. Es fácil decirlo, yo sé, pero no es fácil. Pero en la presencia de Dios todo eso muere. Porque todas esas cosas no vienen de Dios, vienen del diablo para impedirnos que nosotros caminemos en la obra que Dios quiere para bendecirnos a nosotros mismos, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a otros. El diablo nos quiere tener atados. Y es tiempo que su pueblo, su iglesia, comience a desatar lo que Dios, es tiempo de que tú desates todo lo que Dios te ha dado a ti. So, te dejo con este mensaje que sea de bendición. Te quiero mucho y te miro para la próxima. Bye.